Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es Janet Aguilar, soy Wedding Planner y bueno, te cuento de que estoy muy emocionada porque voy a hablar de un tema que me encanta, que es el tema del servicio de bodas fuera de la ciudad, de mi ciudad natal, fuera de Lima, de repente el lugar donde yo resido. Y bueno, me siento muy contenta por ello porque me encantan las bodas de destino. Tienen como que un encanto en particular, me fascina. Bueno, les cuento un poquito. Si de repente viene una pareja y te dice, ¿sabes qué? Yo me quiero casar en Cusco, vamos a suponer, y tú no vives en Cusco, obviamente lo primero que tienes que hacer es evaluar cuánto te cuesta a ti como organizadora ir y organizar la boda allá. ¿Cuánto me va a costar el traslado? ¿Cuánto me va a costar el avión, el pasaje, los viáticos? ¿Cuánto es lo que yo voy a gastar en hospedaje? ¿Cuántos días voy a estar? ¿Verdad? Todas esas cosas debo de identificar cuánto me cuesta a mí hacer una boda o ir a Cusco, o cuánto me cuesta irme a Arequipa o a Cajamarca o cualquier otro departamento dentro de nuestro país, si estamos hablando de bodas de destino dentro de nuestro país, ¿no? Otra de las cosas también que debemos de considerar, aparte de los costos de lo que involucra en la organización de una boda, es también el tema de documentarme un poco más acerca del lugar en sí, el lugar al que voy. Es lindo cuando tú vas a un lugar que ya conoces, porque bueno, pues ya lo tienes como que más avanzado, el tema del conocimiento del lugar y de las costumbres. Pero ¿qué pasa cuando es un lugar que no conoces, ¿no? Tienes que documentarte acerca de la cantidad de habitantes, de las creencias, de los pasatiempos favoritos, de su gastronomía, de sus costumbres y de muchas cosas que te van a ayudar a ti a poder comprender en su máxima potencia el sentir y la esencia en sí de esa localidad, para que puedas hacer una boda inolvidable y acorde a lo que tus clientes te están solicitando, ¿sí? Bien, entonces primero lo que debemos de hacer es identificar el lugar y cuántos serían mis costos para poder hacer una boda de destino en ese lugar. Segundo, ver el tema de si yo conozco ese lugar o no. Igual debo de documentarme en cuanto a todo lo que concierne a esa locación. Luego, algo que debemos también nosotros de evaluar es cuál es la cobertura de mi servicio. Es decir, qué cosa puedo hacer y qué cosa no puedo hacer. Por ejemplo, a mí me encanta Cusco. Conozco Cusco, lo conozco muy bien, me gusta. Pero si por ahí un novio me dice, ¿sabes qué? Me gustaría de que pudieras, no sé, pues ser guía de turista de un grupo de gente que voy a traer a Cusco para mi boda. Obviamente yo le digo no, porque lo conozco, pero no lo conozco al máximo. O sea, no soy la persona ideal como para ser de guía de turista, porque no soy de la localidad, no soy profesional en ello. Pero sí puedo de repente contratar a alguna persona que pueda brindarles ese servicio. ¿Cuál es mi cobertura? ¿Qué es lo que yo hago? Generalmente los organizadores de eventos lo que hacemos es planificar el evento. Organizadores de bodas, planificar la boda, organizarla, supervisarla y que todo salga mejor que bien, ¿verdad? Mis límites tienen que estar claros, porque muchas veces los novios nos van a pedir cosas porque obviamente pues ellos necesitan apoyo, pero uno tiene que saber cuánto puedo yo realmente apoyar con eficiencia y cuánto no, cuáles son mis fuertes y cuáles no lo son. Luego, cuando yo voy a hacer un servicio de Wedding Destination, debo de considerar también a la hora de evaluar mis costos, porque de hecho que todos lo que queremos saber es cuánto cobrar. Tenemos que evaluar también la fecha. Es decir, si por ejemplo, en mi caso, los meses de noviembre son los meses sumamente altos, mucha responsabilidad en temas de eventos. Entonces, si un novio me contrata para un Wedding Destination en el mes de noviembre, obviamente yo tendría que dejar de hacer eventos acá en Lima y tendría que atender solo su evento. Entonces ese servicio le va a costar al novio un poco más caro porque tiene que cubrir las utilidades de los eventos que yo haría en Lima, ¿sí? Entonces es cuestión de evaluar la fecha también y evaluar qué cosas estoy dejando de hacer por atender al cliente. Obviamente todos queremos
tanto los novios como nosotros, pues una experiencia inolvidable y gratificante, y debemos de buscar el ganar-ganar, ¿no? El que los novios salgan muy beneficiados y nosotros también, sin que ninguna de las partes pueda terminar perdiendo, sea tiempo o dinero. Bien, otra de las cosas importantísimas es de que ya sabemos y siempre lo decimos, el éxito de un evento radica en el buen desarrollo y el buen desempeño de sus proveedores, ¿verdad? Uno de los factores que hacen que un evento sea maravilloso. Entonces, si yo voy a hacer un servicio de boda fuera de mi localidad, obviamente necesito contactarme a los mejores proveedores de la boda de destino. ¿Y cómo lo hago? ¿Solo por internet? No, definitivamente no. Yo he tenido ocasiones en donde he podido contactar gente por internet y por correo eran una cosa. Y cuando he ido al lugar, he visto el servicio y era malísimo. Como también he podido de repente contactarme con algún proveedor que nunca me contestaba, o si me contestaba no me daba mucha información, y cuando llego a la localidad resultaba ser pues un genio, el mejor del lugar, y era que no contestaba porque nunca tenía tiempo, todo el tiempo estaba trabajando. Entonces, la mejor manera de poder conocer a un proveedor es en la cancha, sí o sí. Yo necesito ir al lugar, yo necesito ver el servicio de cada uno de esos proveedores para poder sacar mis propias conclusiones y decir al novio o a la novia si te recomiendo a este proveedor o no, este proveedor me pareció que no brindaba un buen servicio. Pero es importante que vayamos al lugar y que conozcamos, toquemos la puerta, nos presentemos. Sí, eso es muy importante. El tema de los proveedores es importantísimo porque cuando tú logras tener una alianza con el proveedor, de tal manera que el proveedor pueda hacer lo mejor posible para que el evento salga pues sumamente exitoso, ambos se están beneficiando, tanto el proveedor como tú como organizador o organizadora. Entonces es importante tomar en cuenta todo ello. Otra de las cosas también importantes es de que cuando uno, levanté la hoja, cuando uno va a trabajar el servicio Wedding Destination, lo que necesitamos saber es de que es un trabajo duro, sí, definitivamente, porque no estás en tu localidad, no son tus mismos proveedores, no es la misma gente en quien confías o a quien conoces muchos años, es gente nueva en muchos casos. Cuando estás fuera, tú necesitas tener lo mínimo, que es algo de confort. Sí, me parece que esa forma de pensar de que voy a hacer una boda fuera de Lima y no importa cómo sea, yo me voy a esmerar y voy a ir aunque sea caminando, pero llego, ¿no? No es la manera correcta de poder organizar una boda de destino. Yo pienso que cuando uno va a organizar una boda de destino, debe de cuidar muchas cosas para que tú puedas sentirte bien y estar bien y hacer un buen trabajo. Por ejemplo, te cuento los errores que yo cometía al principio cuando hacía bodas de destino. Yo decía, le voy a cobrar al novio lo más barato posible para que me salga esta boda, ¿no? Y entonces, como le cobraba barato, tenía que irme en bus y tenía que irme horas de horas hasta llegar al lugar donde iba a ser la boda, y llegaba agotada, con dolor de cabeza, sin comer, etcétera. Llegaba muy mal. Y ahora imagínate, ¿qué persona trabaja bien en esa situación? Yo creo que nadie. Todos necesitamos estar felices, contentos, relajados, descansados para poder dar nuestro 100%. Porque si estamos enfermos, cansados o mal o con migrañas y qué sé yo, ¿cómo podemos trabajar? No se puede. Entonces, lo mínimo que debemos de cuidar, obviamente, es el tema del sueño. Les cuento también de que uno de los errores que yo cometía, me acuerdo, era el poder economizar en el tema del hospedaje, y me iba a cualquier hospedaje, cualquiera, el más barato, con el fin de economizar, porque obviamente había cobrado poquísimo, no me alcanzaba. Entonces, ¿qué pasaba? De que llegaba, y esto les cuento como anécdota, me pasó, y no sé, bueno, cómo lo tomen, pero quiero comentarles igual, porque sé que esto les va a servir. Me sucedió de que llego a un hospedaje y en la noche resulta pues que las paredes eran sumamente delgadas y al costado se escuchaba una pareja, ya saben qué cosas estaban haciendo, y al otro costado también, y el asunto era que eran una serie de gritos y cosas que uno no podía ni dormir, o sea, era una cosa espantosa. Entonces imagínense, por ir a un lugar barato,
tuve que salir corriendo de ahí en la madrugada a ver a dónde me podía ir a dormir, y tuve que obviamente sacar de otro dinero que no era el dinero del pago que los novios me hicieron, para poder contratar un lugar donde efectivamente pudiera descansar, porque al día siguiente a primera hora tenía cita con el lugar donde íbamos a hacer la boda. Así es que imagínense, ¿no? Otra de las cosas también es de que hay muchas cosas que nosotros no debemos de hacer cuando vamos a hacer un servicio de bodas. Lo primero es cobrar menos de lo que te cuesta el servicio de bodas y menos de lo que incluiría tus montos de utilidades, ¿no? Otra de las cosas es viajar en medios no seguros. O sea, si nosotros estamos yendo a trabajar, lo mínimo que debemos de cuidar es cómo voy a llegar a ese lugar, ¿no? Yo no puedo irme en un medio en donde yo sé que mi vida corre riesgo. Nosotros sabemos acá en Lima, no sé si sucede de repente en otros países también, hay empresas que no son, pues bueno, de dudosa reputación, que sí te llevan, ¿no?, a tu destino, pero hay un grupo de bases que se cayeron en el camino, que los asaltaron y etcétera, pasan mil cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a arriesgar en mi vida, si tengo hijos de repente con más razón, ¿no?, para poder hacer un trabajo mal pagado? Entonces no tiene sentido en realidad. El servicio de Wedding Destination es maravilloso y se tiene que hacer en las mejores condiciones para que el efecto y la conclusión del evento sea pues así también de exitoso y de maravilloso. Bien, otra de las cosas que no debemos de hacer, por ejemplo, es hacer un tour gastronómico el primer día que llegamos a la ciudad. ¿Por qué? Porque obviamente, como sucede en muchos países del mundo, y eso es una regla general, las personas que viajan de un lugar a otro, cuando y les pasa a familiares y amigos que vienen del extranjero, llegan a Lima y como que se sienten un poco mal, les cae un poco mal la comida. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Si nosotros vamos a viajar a algún lugar para hacer una boda, entonces obviamente voy a cuidar mi alimentación, no voy a ir pues por todos los restaurantes gastronómicos, ¿no?, de la zona para poder degustar los ricos potajes, sino que lo que vamos a hacer es cuidar nuestra gastronomía, cuidar lo que comemos. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos de repente enfermos, porque estamos yendo a trabajar, ¿sí? Entonces necesitamos cuidar ese tipo de cosas. Otro de los temas también importante es que nosotros no podemos contratar un proveedor sin saber y haber conocido a fondo el servicio que ofrece. Sí o sí necesitamos conocer al proveedor, como lo mencionaba hace un momento. Otra de las cosas es importante también que nosotros cuando vamos a una boda debemos de primero evaluar cuáles son los lados débiles de esta boda, en dónde es que podría haber algún conflicto o crisis. Entonces, una vez que yo evalúo esos puntos, entonces lo que hago es mi cuadro de contingencias. Si yo voy a tener una ceremonia al aire libre y resulta de que en este lugar sucede que de un momento a otro llueve, entonces ¿cuál es mi plan de contingencia? ¿Qué hago si empieza a llover? ¿Sí? ¿Cómo lo soluciono? Si de repente está viniendo un proveedor que no conozco, pero ya está, lo contrataron y sí o sí tiene que estar ahí, y me da un poco de temor porque considero que de repente el proveedor no es muy bueno y no me da mucha confianza, entonces ¿cuál es mi plan de contingencia? Entonces empiezo a buscar otros proveedores, los llamo por teléfono y les digo, por si acaso necesito estar en contacto por si el proveedor me falla, ¿no? Entonces es importante eso, tener mi plan B. Sí o sí yo necesito ir a mi boda habiendo identificado cuáles son mis puntos débiles y cuál sería mi plan de contingencia. Otra de las cosas también importantes es que no podemos viajar si no tenemos un seguro de viajes. Necesitamos tener un seguro de viajes. Un seguro de viajes no solo que cubra el tema del contenido de nuestras maletas, sino nuestra salud. ¿Qué pasa si desgraciadamente puede haber un accidente o te puedes sentir mal fuera de tu localidad? Necesitas tener un seguro y eso es importante, y hay muchas empresas aseguradoras que te cubren para este tipo de actividades, ¿no? Cuando tienes que viajar por temas de trabajo o estudio, te cubren y es importante considerar eso. Otra de las cosas también es que en muchas ocasiones nos ponemos de acuerdo con el novio, cerramos un contrato sin tomar en consideración mis limitaciones físicas. Es decir, ¿qué pasa con aquellas personas que de repente el doctor le ha dicho que no pueden estar en altura por un tema médico, pero sin embargo ya aceptaron ir a Cusco o ya aceptaron ir a un lugar en donde pues la altura es grande? Entonces esas cosas debemos de tomar en consideración. Les digo algo particularmente, por ejemplo,
Si hay alguna persona que tiene algún problema de alergia a los insectos, a ver, pregunta, ¿no? ¿Puedo ir a algún lugar en donde yo sé que hay muchos insectos y de muchos tipos? Obviamente no, porque yo sé que mi vida corre riesgo ahí. Entonces, ¿cómo voy a ir si yo sé que voy a estar mal? Y otra de las cosas también, por ejemplo, les cuento algo particular y algo que me pasa a mí. La altura me choca terriblemente. O sea, yo ya sé que cuando me voy a ir de viaje voy a estar por lo menos unos 2 días descansando, sí o sí, porque no funciono esos 2 días, estoy echada, durmiendo mal, con dolores de cabeza, etcétera. Al tercer día recién empiezo a funcionar y empiezo ya como que a salir. Al cuarto día ya soy yo misma como siempre, y ahí sí ya voy de un lugar a otro y salgo y conozco gente y traigo y etcétera, y te organizo todo lo que tú quieras, pero al cuarto día. Entonces, si yo voy a organizar una boda, obviamente yo voy a evaluar mis costos y yo voy a considerar también que yo no voy a trabajar el primer día ni bien llegue, si es que yo voy a un lugar extremadamente alto, ni tampoco voy a trabajar el segundo día. El tercer día voy a empezar a trabajar, pero yo sé de que el cuarto va a ser el mejor de mis días. Entonces, yo a la hora de evaluar y de hacer mi cuadro de gastos, voy a considerar esa limitación física y obviamente le voy a plantear al novio: mira lo que está pasando, yo te puedo hacer una boda maravillosa, pero resulta que a mí la altura me choca y sí o sí 2 días para mí son perdidos. Soy honesta con él, le digo realmente cuánto es lo que costaría mis servicios, porque esto es lo que pasa conmigo, y él tiene la opción de contratar a otra persona que no le afecte la altura, o de contratarme a mí y que de repente confíe tanto en mi servicio y en las ganas que tengo de poder hacerle la boda, y finalmente me contratan, como me ha pasado miles de ocasiones, gracias a Dios, pero siempre muy sincera y muy clara con todo este tipo de cosas. O sea, es importante considerar cuáles son tus limitaciones también en temas del idioma, porque en muchas ocasiones hay novios que dicen: yo necesito una persona que sea bilingüe. Entonces hay personas que le aceptan el servicio, que solo saben un nivel básico de inglés, y el novio dice: pero ¿qué pasa? Yo necesito comunicarme y el nivel que tú tienes no me ayuda en realidad, ¿no? Entonces es importante considerar también eso, cuáles son mis conocimientos. O sea, no solo hay limitaciones físicas, sino también cognitivas. O sea, cuáles son las cosas que yo conozco y cuáles son las cosas que no conozco. Al igual como, por ejemplo, han habido muchas ocasiones donde me han pedido, y he sabido de novios que tienen una religión en particular, que de repente yo sí he sabido manejarlas, por lo mismo que he estudiado teología y otras cosas más, pero ¿qué pasa? Que por ahí se sintieron como que defraudados con otras empresas porque no sabían de lo que hablaban. Y obviamente cuando una persona viene a organizarse una boda fuera de Lima o fuera de su ciudad, y encima de eso tiene una religión en particular, entonces hay que saber de lo que se está hablando. Otra de las cosas también importantes es que por más que yo voy a hacer una boda fuera, yo necesito un equipo de trabajo. De todas maneras, no hay wedding planner que trabaje solo. Ojo, novia, si me estás escuchando, ninguna wedding planner que te ofrece hacer la organización de toda tu boda sola está brindándote un buen servicio. ¿Por qué? Porque una wedding planner necesita hacer cosas en paralelo. Mientras que una persona está haciendo una cosa, otra persona del equipo está haciendo otra, y otra está haciendo otra. Y hay muchas cosas en paralelo que se presentan en un mismo momento. Por eso surgen los problemas, porque no están yendo con un equipo bien preparado para este tipo de servicios. Entonces, primero también evaluar dentro de mis costos cuánto es lo que me va a costar por los servicios de mi organizadora. Ahora, si tenemos de repente, por ejemplo, en mi caso yo cuento con colegas que trabajan como organizadores de bodas en diferentes puntos del Perú. Yo cuento con ellos y obviamente el día de la boda yo los contrato a ellos, y obviamente de aquí de Lima llevo a mi mano derecha, y de la localidad a donde voy a hacer la boda contrato personas de la localidad, porque ellas son las personas que me van a ayudar a poder desempeñarme mejor y poder hacer un mejor evento. Entonces me sirve porque son del lugar
y segundo, me sirve también poder contratarlas porque en temas de costos no me va a costar pues el viaje, la estadía y todo lo demás. Entonces sí voy a poder organizar un evento a un precio bastante módico, digamos, ¿no? Es importante no trabajar solo, sino con un equipo. Otra de las cosas también importantes a considerar es de que una boda de destino debe de ser una experiencia maravillosa para todos. Es decir, maravillosa partiendo por ti. Porque si para ti el hacer una boda de destino es algo maravilloso, eso tú lo vas a contagiar a la gente y los proveedores van a ver que tú vas feliz tomando un servicio, buscando algo importante y algo bonito para tu pareja, para tus novios, y esa boda va a salir espectacular y los novios van a estar emocionados y contentos porque tú también estás emocionada. Entonces, este servicio en realidad es una experiencia maravillosa. ¿Para quiénes? Para todos. Para los novios, para sus familiares, para sus amigos, para la gente que trabaja contigo, para ti, para todos. Es importante considerar eso. Entonces, para hacer un pequeño recuento de lo que hemos hablado es cómo cobramos. Obviamente determinamos el tipo de servicio, identificamos la ciudad donde se va a organizar la boda, nos documentamos, obviamente, vemos cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son las cosas que nos van a de alguna manera impedir el buen desempeño de la boda y las solucionamos. Cuál es la cobertura de mi servicio y también identificar cuántos días voy a estar afuera y qué cosas dejo de atender aquí en Lima por asistir a una boda afuera. Otra de las cosas importantes, aliarnos con excelentes proveedores. ¿Cómo? Conociéndolos, no solo por internet, conociendo su producto, eso es importante. Ahora, y es algo importante también para poder finalizar, muchas ocasiones me preguntan, ¿y cómo haces tú con el tema de los hoteles? En realidad, les soy honesta, yo prefiero trabajar a través de hoteles. ¿Por qué? Porque cuando viene una pareja que se quiere casar fuera de Lima, la pareja lo que quiere en realidad es que la boda les salga bella, quieren una muy buena gastronomía, sobre todo cuando vienen del extranjero. Digamos que su rango de requerimiento es bastante alto y muchas veces supera el cotidiano vivir, digamos, de una locación fuera de Lima. Entonces, ¿qué es lo que yo hago particularmente? Yo tengo alianzas con varios hoteles fuera de Lima, en diferentes departamentos del país, y lo que hago es, cuando por ejemplo el novio me dice, yo quiero una boda que tenga, qué sé yo, un patio bonito, colonial, capacidad para tantas personas y que la comida sea esta o la otra, entonces voy como que anotando los requerimientos del novio y voy llevando al novio hacia el hotel que reúna esos requerimientos. Entonces hago que se contacten, se conocen y entre ellos hacen su contrato de servicio y yo me encargo de la organización. Ahora, ¿qué sucede cuando digamos el hotel que va a brindar el servicio es un hotel pues súper bueno? Definitivamente el novio va a estar contento y yo voy a estar más contenta todavía y todos vamos a salir felices y ese novio me va a recomendar 1000 veces y yo voy a contar 1000 veces la experiencia vivida. Pero ¿qué pasa cuando el hotel trabaja a su ritmo, de acuerdo a sus requerimientos particulares dentro de su propia empresa y no toma en consideración las necesidades o gustos personales de los novios o del cliente? Ahí es donde surgen los problemas. He tenido ocasiones en donde he trabajado con hoteles y lo que ha sucedido es de que el hotel por ahí ha dicho, por ejemplo, no sé, la ceremonia es a las 4, necesito yo tener el altar puesto a partir de las 12 del día para que puedan ir armándolo, decorándolo y poniéndole los 1000 detalles que se tenía que poner en esa ceremonia. Pero resulta que el hotel decide que como la ceremonia es a las 4, entonces todo se va a armar a las 3. Pero él no está considerando los demás detalles que la novia tiene y que yo sí sé. Y a pesar que se les pone en conocimiento, no le importa. ¿Por qué? Porque su servicio es poner un altar, poner la comida y punto, ¿no? Entonces ese es el problema. Cuando el hotel solo está enfocado en sus packs, ¿no? en su comida y en la cantidad de hospedajes que va a vender, ahí es donde surgen los problemas. Cuando el hotel empieza a mirar al cliente con nombre y apellido y se da cuenta que ese día es el día más importante de su vida, hace lo que sea y se asocia y de alguna manera se convierte en uña y mugre con la Wedding Planner para hacer que esa boda salga maravillosa. Y ese hotel sí es recomendable. Por esa razón es que en muchas ocasiones yo
honestamente, yo tengo un grupo de lugares a donde no me gusta ir, no me gusta trabajar porque considero que el servicio es sumamente frío y les importa nada que sea una boda. Entonces nosotros debemos de hacer esa búsqueda, identificar aquellos hoteles que sí te permiten trabajar. A veces es un tema personal, a veces es un asunto que por ahí vas a un lugar y te cayó la persona tan bien que abren puertas y ventanas para ti y de repente terminas haciendo una boda maravillosa en un lugar que era sumamente difícil de poder llegar. Así es que te animo a poder buscar hoteles en donde tú puedas trabajar y puedas dirigir esa boda, puedas organizar esa boda con total libertad, con el fin de que se puedan cumplir aquellos sueños y deseos de los novios. El servicio de organización de bodas fuera de tu localidad es un servicio maravilloso. Particularmente es algo que a mí me encanta salir de Lima a hacer bodas fuera porque las considero bastante difíciles y digamos que yo me siento muy retada cada vez que tengo que hacer una boda fuera de Lima y por eso lo acepto. Así es que te animo a que puedas tú buscar tus proveedores, que puedas conseguir alianzas con excelentes hoteles y yo sé que lo vas a lograr. Empieza a evaluar cuáles son tus costos a cada lugar a donde de repente tú tengas planeado hacer bodas y deseo de todo corazón de que tengas lindas experiencias en el Perú Wedding Destination. El Perú es maravilloso, así es que necesitamos venderlo más, necesitamos crear experiencias maravillosas y necesitamos que la gente sepa de que el Perú es un lugar de destino de boda. Que Dios te bendiga y ha sido una bendición poder compartir contigo en este momento. Nos vemos pronto. Bendiciones.